Y ahora sí ya se siente un poquito más el frío. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos la review completa del Motorola Edge 30 Ultra. Este sí es el tope de gama de la línea Edge por parte de la marca, y en esta ocasión me llegó en un kit muy interesante. No sé, les mentiría, no sé si todas las versiones que están en el mercado van a llegar igual, pero a mí me mandaron una versión que viene en un pequeño combo con el cargador inalámbrico de 50 watts, así que por esa razón tendría que investigarlo. Pero si viene en kit, todos los dispositivos vienen con este kit, es una ganga, es un robo, de verdad, cómpratelo ya. Pero si no, hablemos de ellos por separado. De todas maneras lo voy a mencionar, así que una vez dicho todo esto, comenzamos con este video. Así es, llega el Motorola Edge 30 Ultra, un equipo relativamente en el lado alto de los precios, cuesta 27,000 pesos mexicanos. Ya saben que Motorola tiene ciertas promociones ahorita que viene diciembre, bueno, ya Navidad y demás, estamos muy cerca. Va a haber promociones, así que yo creo que va a ser un poquito más económico, pero por 26,000 pesos, 26,999 pesos mexicanos, creo que está a la altura de los precios de su competencia por parte de Samsung, Apple, Xiaomi. Ya hablaremos un poquito más adelante de las comparativas, pero empecemos a hablar de el dispositivo en sí. Así que veamos qué te ofrece por fuera. Para empezar, pesa 199 gramos, lo cual lo pone en un punto que no es el más ligero, pero a la vez no lo siento incómodo porque se siente un dispositivo premium por lo que estás pagando. Así que a mí, honestamente, no me incomoda. Tenemos una pantalla en el frontal de 6.67 pulgadas, compatible con HDR10, un panel POLED Full HD Plus, corriendo a 144 Hz de tasa de refresco si tú lo deseas. Si no, no te preocupes, tiene 60 Hz y un modo automático para que te ayude a ahorrar mucha más batería. El cristal es curvo de la pantalla, no es tan curvo, la verdad es que no es tan incómodo, no tuve problemas de toques fantasmas, ni de presionar botones que no quería presionar. La verdad es que está muy bien, muy cómoda la mano, se siente premium, la pantalla está muy bien construida. Tenemos evidentemente Gorilla Glass protegiendo el cristal frontal. En la parte de arriba de la pantalla tenemos la cámara selfie de 60 megapíxeles con una apertura focal 2.2, así que muy bien por ahí. En la parte inferior tenemos nuestro puerto USB tipo C, un altavoz, ya que tenemos audio estéreo, como era de esperarse, y nuestra bandeja para nuestra nano SIM, y no tiene expansión con micro SD para el almacenamiento interno. En la parte superior no tenemos absolutamente nada más que nuestro micrófono para cancelación de ruido, así como el tatuaje de Dolby Atmos, porque como ya lo dije, tenemos audio estéreo firmado por Dolby. De verdad, una de las mejores experiencias de audio que vas a tener en la gama y también pues en la marca. En la derecha tenemos botones de subir y bajar volumen, así como botón de encendido, apagado y bloqueo, todo en aluminio con una textura muy distinta y reconocible al tacto. En la parte trasera tenemos el cristal 3D texturizado para que el equipo se vea aún más elegante y no queden huellas marcadas. Debo decir que este color negro mate, la verdad es que a mí me encantó. La verdad es que no soy tan fan de tener equipos color negro, pero de verdad creo que al Edge 30 Ultra le va muy bien el color negro. Lo hace ver súper elegante con este acabado satinado increíble. En la parte superior de la parte trasera tenemos la cámara, o las cámaras mejor dicho, siendo la principal de 200 poderosísimos megapíxeles, un ultra gran angular y sensor de profundidad de 50 megapíxeles y un último sensor telefoto 2X que también sirve como macro de 12 megapíxeles con un doble flash LED. Como es de esperarse, en este equipo no vas a encontrar nada barato, ningún material barato, todo es aluminio, cristal esmerilado con Gorilla Glass. Igual el contorno de la cámara es en aluminio, se siente muy bien a la mano. Si tengo una pega en todo esto es que Motorola nos incluye una case de TPU en la caja, pero la verdad es que se siente muy barata. Es una case clásica de TPU. Para un equipo de 27,000 pesos, para este tipo de materiales, el hecho de que tú lo cubras con este material sí lo hace sentir y ver mucho más barato de lo que realmente es. Así que hubiesen dado el pasito extra y nos hubiesen dado una funda de piel o una funda, no sé, con un material más premium para distinguirlo del resto de su gama y del mercado. Creo que hubiese sido una excelente adición a este combo. Ahora,
Hablemos de los internos, porque aquí también la cosa se pone interesante. Y aquí encontramos lo que realmente esperas para un gama alta, como lo es este dispositivo. Procesador, Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1, acompañado de 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno no expandible, como ya lo comenté anteriormente. 4800 mAh de batería y una carga rápida de 125 watts o con 50 watts de manera inalámbrica con este pequeño cargador de acá. Tenemos 5G, NFC, Bluetooth 5.2, etc. O sea, créeme que todos los internos también hablan gama alta. Y esto nos lleva a hablar ya de mi uso real, del uso en el día a día, el uso cotidiano. ¿Realmente se comporta el Motorola Edge 30 Ultra como un tope de gama? Te puedo decir que es lo que esperas de un tope de gama. Sin dudarlo, la experiencia se vuelve aún más placentera gracias a la capa tan fluida de Motorola MyUX junto con Android 12 que hace que el equipo se sienta que te brinda lo que necesitas y nada de cosas extrañas, extras, que solo harán que tu equipo se sienta lento con el paso de los años, como con otras marcas. No encontré ningún bug o error en el sistema operativo y está por demás decir que puedes hacer gaming pesado como tú lo desees en tu aplicación de juegos favorita, llámese Call of Duty, PUBG, Genshin Impact, etc, etc, etc. Todas estas aplicaciones de juegos están muy bien soportadas. Tenemos ciertos choques, o sea, no puedes tener todo al full máximo. No sé por qué sea esto, espero que para una actualización más adelante se pueda mejorar esto por el equipo de Motorola. Pero, por ejemplo, con Call of Duty tienes gráficos altos y cuadros por segundo altos, pero no puedes tener los dos en máximo. No sé por qué. El sobrecalentamiento es moderado, nada preocupante. Digo, es de esperarse que si juegas bastante tiempo, el equipo pues ocupa más recursos y se tiene que sobrecalentar un poquito. Pero como dije, nada preocupante como con su hermano menor, el Motorola Edge 30 Fusion, que ahí sí me preocupé. Se puso muy incómoda la cosa. En este dispositivo realmente no. Un aspecto del que no fui tan fan es en el rendimiento de la batería, ya que por 4800 mAh y los internos de un tope de gama, la verdad es que me deja a desear, ya que esperaría mínimo unas 7-8 horas de rendimiento de pantalla encendida, que sí son posibles siempre y cuando puedas sacrificar la tasa de refresco, por ejemplo, bajándola a 60 o a un modo automático. Pero como ya saben, aquí somos masoquistas y yo soy de la idea que si compro un equipo que me ofrece pantalla corriendo a 144 Hz o que me ofrece cualquier otra función que a mí me importe, la voy a dejar activada porque quiero exprimir lo que estoy pagando por el dispositivo. Habrá gente que pueda hacer ciertos sacrificios, que no le importe tanto eso, ni que le guste más el diseño, que la pantalla fluida, cosas así. Bueno, lo entiendo, yo no soy así. Así que corriéndolo a 144 Hz, con todas las configuraciones activadas, Wi-Fi, Bluetooth, datos, ubicación, brillo al máximo, etc, etc, etc. Obtuve más de 6 horas y media de pantalla encendida, lo cual es bastante bueno. Pero si quieres más horas, 7-8 horas de pantalla encendida, tendrás que sacrificar esos cuadros por segundo en la pantalla. Sin embargo, la carga rápida es realmente rápida, ya que nos incluyen en la caja un cargador de 125 watts de potencia que nos da de 0 a 100 en 23 minutos, ya comprobado en el video de día de uso, por si lo quieren ir a ver. Les dejo una tarjeta por acá, de verdad, 23 minutos de 0 a 100. Aunque evidentemente yo sé que hay que hacer el ligero sacrificio de andar cargando con el cargador a todos lados por si te quedas sin batería en el trabajo o lo demás. Pero creo que es un sacrificio bastante mínimo por tener este tiempo de carga súper rápido. Lo conectas un ratito y tienes tu batería prácticamente al 100%. Y si quieres proteger un poco más tu batería, pues bueno, lo dejas conectado o lo dejas reposando en el cargador inalámbrico durante la noche y pues con una velocidad de 50 watts vas a tener una carga un poco más lenta, pero pues más segura a lo largo del tiempo. Ahora, hablemos de las cámaras, porque aquí se pone interesante la cosa. Sí, tenemos 200 megapíxeles, tenemos una muy buena resolución, pero no todo es miel sobre hojuelas. Te explico por qué. El sensor principal de 200 megapíxeles, una apertura focal de 1.95, excelente para la noche, con estabilización óptica. Tenemos un sensor gran angular y de profundidad de 50 megapíxeles, que abre hasta 114 grados con una apertura focal 2.2 y la macro de 12 megapíxeles que también sirve como telefoto con una apertura 1.6, también excelente para la noche. Este teléfono es capaz de grabar videos a 8K 30 cuadros por segundo
4K 30 y 60 cuadros por segundo y 1080p a 30 y 60 cuadros por segundo. Además de que el video 4K 30 cuadros por segundo es compatible con el formato HDR. Las fotos son lo que esperas de un gama alta con un excelente enfoque, porque aquí la tecnología que está implementando Motorola es de que todo el sensor, todos los píxeles tienen el sistema de autoenfoque, así que no importa dónde esté tu sujeto, va a estar enfocado. Colores algo saturados, no soy tan fan de ellos, pero sé que hay gente que les encantan. Excelente detalle, un manejo del HDR bueno. No digo que es perfecto porque logré tomar algunas fotos donde se nota un halo blanco alrededor del sujeto, donde se conflictúa el HDR, pero en muchas otras fotos es lo que esperas de un equipo de la marca. Definitivamente el lente ultra gran angular es una de las mejores versiones que nos ha dado Motorola, con una calidad de foto muy similar a las del lente principal. Personalmente creo que el eslabón más débil, por así decirlo, es el telefoto, que nos deja algo que desear con el manejo de las luces y los colores principalmente, que se notan distintos, un poco sobreexpuestos. No tenemos la misma calidad de resultados que con los otros dos lentes. En el modo nocturno también es digno de admirar, ya que está disponible en los lentes principal y también ultra gran angular. En este caso el equipo no da resultados extremos, pero sí están muy apegados a la realidad de lo que uno estaba viendo u observando, sin ruido aparente, con un buen manejo de colores y las luces. No es de que convierta la noche el día como en otras marcas u otras empresas, pero creo que para mi punto de vista está muy bien logrado. Mi única gran queja con las cámaras del teléfono ni siquiera es en fotografía. Siento que es más en video, ya que con los formatos de calidad 8K y 4K me deja algo que desear en el apartado de colores y saturación, ya que se ven los colores algo falsos, se ven como muy rojizos o incluso naranjas, dependiendo de la situación de luminosidad de la habitación. Y si no tienes grandes habilidades para editar estos clips en postproducción, te quedarás con resultados muy alejados de la realidad. Y la segunda queja es de que si quieres aprovechar el modo 100% full 200 megapíxeles que te ofrece el dispositivo, el equipo sí te da fotos con más detalle para recortar, pero no hace uso del HDR automático en este modo. Así que las fotos no tendrán ese factor wow, como si usaras el típico modo quad pixel que viene ya de caja. Así que evidentemente la calidad de fotos es mucho mayor en el modo quad pixel, o sea en el modo foto normal, ya que en el modo ultra res de 200 megapíxeles no hace uso de ese HDR. Siento que pierde cierta potencia o cierto que le da a las fotos el modo clásico, y también en video pues si no está a la altura de su competencia. Ya te lo diré en las conclusiones, pero bueno, también que lo sepas de antemano. Este equipo no lo recomiendo tanto para video, a menos que te guste editar con el modo HDR y tengas un poquito de conocimiento en postproducción para mejorar esos colores y esa calidad que te brinda el Motorola Edge 30 Ultra. Hablemos del audio. Firmado por Dolby Atmos, audio estéreo, una pasada, no tengo que decir mucho más. Así que te dejo estos clips que grabé para que escuches la calidad que te puede ofrecer ese teléfono. Ahorita regresamos.
Y bueno, ya hablemos de las conclusiones. ¿Recomiendo el Motorola Edge 30 Ultra? Bueno, es claro que puede competir con este precio en las gamas altas actuales sin dudarlo. Tiene todas las credenciales necesarias para darte un desempeño brutal por procesador, por RAM, y a pesar de no tener la batería más grande del mercado, la carga rápida pues como que lo compensa. Tiene un audio potente y de calidad, una construcción top con materiales muy premium, pero a pesar de sus grandes cámaras, aún quedan detalles por pulir. Si lo planeamos comparar con dispositivos, por ejemplo, de Apple, los iPhone 12, 13, 14 incluso, el Xiaomi 12T Pro, Samsung Galaxy S21 o el S22, creo que los resultados de video en aquellos dispositivos van a ser mejores que con los resultados que te ofrece Motorola. En cuanto a video, en fotografía se defienden y están muy a la par. Y algunos de esos equipos de la competencia están un poquito más económicos, por ahí de los 21,000, 22,000 pesos, mientras este ronda los 27,000 pesos. La otra opción es cambiarte a iOS, a un dispositivo, un iPhone, pero sé que muchas personas están peleados con ese sistema operativo, así que si estás en Android, creo que, no te digo que no lo consideres, sí considéralo, porque la carga rápida, el sonido estéreo, la calidad de construcción, el diseño, las fotografías y demás, creo que se defienden y están a la altura. Simplemente el video a mí sí me dejó mucho que desear y por esa razón sí me cuesta decir que es un equipo 100% completo, porque sí es un apartado que deberían ya de estar puliendo o estando muy por encima de lo que nos están ofreciendo para pleno 2022. Ahí está, ese es mi review del Motorola Edge 30 Ultra, espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Déjame aquí abajo tus comentarios, suscríbete, dale like y compártelo. Bye.